No te puedes imaginar lo que se esconde detrás de esta historia. Hoy, en Miedo XL, vas a poder conocer el intrigante relato de la noche en el bosque de Silver Pines. No olvides suscribirte y dejar un like si quieres nuevos y escalofriantes relatos. El sol estaba en su punto más alto cuando Álvaro y Marcos emprendieron su viaje hacia Silver Pines. El camino serpenteaba a través de colinas cubiertas de pinos, y a medida que avanzaban, la civilización se desvanecía lentamente, dejando atrás las últimas señales de la ciudad. El silencio del bosque se hacía cada vez más palpable, un silencio que solo era interrumpido por el crujido de las ruedas sobre la grava y el canto lejano de alguna ave. Marcos, entusiasta por las aventuras al aire libre, manejaba con una sonrisa en el rostro, mientras Álvaro observaba el paisaje, sintiendo una mezcla de emoción y ligera inquietud. Habían acampado juntos muchas veces antes, pero algo en el aire de Silver Pines era diferente. Este lugar, conocido por su tranquilidad, parecía ideal para desconectar y recargar energías. Finalmente, el camino se abrió a un pequeño claro donde una mesa de picnic solitaria y algunas señales desgastadas indicaban el inicio de los senderos del bosque. Aparcaron el coche, y el sonido del motor se apagó, sumiéndolos en un silencio casi absoluto. Salieron del vehículo, estirando las piernas y respirando el aire fresco y fragante del bosque. El suelo estaba cubierto de una alfombra de agujas de pino, y el aire, aunque cálido, tenía un toque de frescura que anunciaba la llegada del otoño. Con la mochila al hombro, Marcos comenzó a andar hacia el sendero sin esperar a Álvaro, quien tardó un poco más en organizar su equipo. Al observar el sendero que parecía perderse en la espesura, Álvaro sintió la necesidad de asegurarse de que estaban en la dirección correcta. Marcos, confiado, le confirmó que sí, explicándole que había un buen lugar para acampar no muy lejos, según un mapa que había consultado. El sendero era estrecho y sinuoso, con raíces de árboles sobresaliendo que dificultaban el paso en algunos tramos. El bosque los envolvía rápidamente, y la luz del sol, filtrada a través del denso follaje, creaba un juego de sombras que oscurecía el camino por momentos. A medida que se adentraban más en el bosque, el mundo exterior parecía desvanecerse, dejándolos en una especie de burbuja natural donde solo existían ellos y la inmensidad verde que los rodeaba. Tras unos 15 minutos de caminata, Marcos se detuvo, señalando un pequeño claro entre los árboles. Era un espacio rodeado de altos pinos, donde el suelo estaba cubierto de musgo suave y el cielo era visible entre las copas, permitiendo que la luz dorada de la tarde iluminara el lugar. Era perfecto, casi como si la naturaleza hubiera reservado ese espacio solo para ellos. Marcos se giró hacia Álvaro y le preguntó qué le parecía. Álvaro inspeccionó el área con una expresión de aprobación. El lugar se sentía aislado, pero acogedor a la vez. Ambos se pusieron a trabajar, desempacando sus mochilas y organizando el campamento. Marcos, con la habilidad de alguien que había pasado años en la naturaleza, montó su tienda en cuestión de minutos. Álvaro, en cambio, luchaba con las varillas y los pliegues de la tela, pero finalmente logró armar la suya. Con las tiendas montadas y la fogata lista para ser encendida, los dos amigos se dejaron caer en sus sillas plegables, contemplando su trabajo. El fuego crepitaba suavemente, y el cielo comenzaba a oscurecerse, revelando las primeras estrellas. El bosque estaba en silencio, pero era un silencio agradable, el tipo de silencio que permitía que los pensamientos se calmaran y que las tensiones del mundo exterior se disiparan. Mientras las sombras se alargaban y la noche caía sobre Silver Pines, ambos ignoraban que este aislamiento que tanto anhelaban también traía consigo una presencia inquietante, algo que comenzaría a revelarse cuando la oscuridad cubriera por completo el bosque. La noche había caído por completo sobre Silver Pines, sumiendo el bosque en una oscuridad casi total. El único punto de luz provenía de la fogata que crepitaba suavemente en el centro del campamento, proyectando sombras danzantes sobre los árboles cercanos. Álvaro y Marcos se acomodaron en sus sillas plegables, el calor del fuego brindando un confort que contrastaba con el frío que comenzaba a filtrarse en el aire. El crepitar de la madera al quemarse era el único sonido que rompía el silencio del bosque. La conversación entre los dos amigos había disminuido a medida que el cansancio del día comenzaba a hacer efecto. Marcos se inclinó hacia la fogata, avivando las llamas con un palo, y luego se recostó, mirando las chispas elevarse hacia el cielo estrellado. El bosque,
que durante el día había parecido tan acogedor, adquiría ahora un aire más misterioso bajo la luz de la luna. Las copas de los árboles, apenas visibles contra el cielo oscuro, se mecían ligeramente con la brisa nocturna, y el susurro de las hojas creaba una sensación de movimiento constante a su alrededor. Era como si el bosque estuviera vivo, observando en silencio. Álvaro se levantó de su silla, estirando las piernas, y dio un par de pasos alrededor del campamento. Había algo en el ambiente que lo ponía nervioso, aunque no podía precisar qué era. Caminó hasta el borde del claro y miró hacia la oscuridad del bosque. Las sombras eran densas, y la luz de la fogata no alcanzaba a penetrar más allá de los primeros metros. Se quedó allí, escuchando atentamente, como si esperara que algo saliera de entre los árboles. Los minutos pasaron en un tenso silencio hasta que Marcos, aún junto al fuego, comenzó a preparar la cena. Sacó una pequeña parrilla portátil y comenzó a asar unas salchichas, el olor a comida llenando el aire. Álvaro regresó al campamento, intentando relajarse al oler la comida, y se sentó nuevamente frente al fuego. El ambiente del campamento se volvió más relajado mientras cenaban, compartiendo anécdotas de viajes anteriores y riendo por tonterías del pasado. Las llamas del fuego iluminaban sus rostros, y el calor les brindaba una sensación de seguridad en medio del vasto y oscuro bosque. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió de repente cuando un sonido inesperado llegó desde la oscuridad más allá del claro. Álvaro y Marcos se tensaron, sus risas apagándose al instante. El ruido, un crujido en las hojas secas, no provenía de un animal pequeño. El sonido fue seguido por un leve murmullo, como un susurro que el viento arrastraba hasta ellos. Marcos, con el ceño fruncido, dejó de comer y se levantó, escudriñando la oscuridad. Álvaro también se puso de pie, con los sentidos alertas. El susurro persistió, ahora más claro. Era inconfundible, una voz tarareando una melodía suave y escalofriante, acompañada por el crujido de ramas bajo el peso de algo o alguien que se movía en la penumbra. Ambos amigos intercambiaron una mirada preocupada. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, su mente trataba de encontrar una explicación racional, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. La melodía continuó, acercándose lentamente. Marcos buscó entre sus cosas hasta encontrar una linterna. La encendió, y el haz de luz atravesó la oscuridad como una espada, iluminando los árboles y el suelo cubierto de hojas. Sin embargo, el tarareo cesó en cuanto la luz de la linterna barrió la zona. Álvaro, respirando con dificultad, se concentró en escuchar, pero el bosque había vuelto a su silencio profundo e inquietante. Marcos bajó la linterna, observando a su alrededor con cautela. Álvaro, todavía agitado, propuso que deberían mantenerse en guardia por si alguien o algo merodeaba el campamento. Ambos se sentaron de nuevo, aunque esta vez sin la ligereza de antes. El fuego continuaba ardiendo, pero su calidez ya no les proporcionaba la misma sensación de seguridad. Las horas pasaron lentamente, con la tensión palpándose en el aire. El bosque permaneció en silencio, pero la sensación de ser observados no los abandonaba. Finalmente, el cansancio comenzó a vencerlos, y decidieron que era mejor intentar descansar. Se aseguraron de que la fogata se mantuviera encendida, luego se retiraron a sus respectivas tiendas, sabiendo que la noche aún no había terminado y que lo peor podría estar por venir. La noche avanzaba, y el campamento de Álvaro y Marcos estaba envuelto en una inquietante calma. Ambos amigos intentaron dormir, pero la sensación de estar siendo observados los mantenía en alerta. El sonido de la fogata, que ahora se estaba apagando, era el único que rompía el silencio opresivo del bosque. Álvaro yacía en su saco de dormir, luchando por conciliar el sueño. Las paredes de la tienda le resultaban sofocantes, como si lo encerraran en un espacio demasiado pequeño. Afuera, el viento comenzaba a levantarse, haciendo susurrar las hojas y moviendo las ramas de los árboles. Cada sonido, por más insignificante que fuera, lo hacía abrir los ojos y escuchar con atención. Finalmente, la fatiga venció a la inquietud y se quedó dormido. No supo cuánto tiempo pasó antes de que se despertara bruscamente. Una sensación extraña lo sacó de su sueño. Sus ojos se abrieron de golpe, y por un momento no pudo recordar dónde estaba. La oscuridad de la tienda, apenas rota por la luz débil de la fogata, le resultó desconcertante.
Se incorporó lentamente, tratando de despejarse, y fue entonces cuando lo sintió. Álvaro se dio cuenta de que no estaba solo en la tienda. Había una presencia, una figura oscura que estaba de pie, inmóvil, a los pies de su saco de dormir. Le costó varios segundos comprender lo que estaba viendo. La silueta era indistinta, pero claramente humana, o al menos lo parecía. El corazón le martillaba en el pecho mientras trataba de enfocarse en aquella figura. La oscuridad no le permitía distinguir detalles, pero los contornos de una cabeza y hombros eran inconfundibles. El miedo lo paralizó. No podía moverse ni emitir sonido alguno. Se quedó inmóvil, observando cómo la figura parecía mirarlo fijamente. Intentó convencerse de que estaba soñando, de que era un efecto de la penumbra, pero la figura no desaparecía. Seguía ahí, inmutable, como si lo estuviera estudiando. Los segundos parecieron eternos, cada uno cargado de un terror creciente que hacía que la respiración de Álvaro se volviera entrecortada. Finalmente, la figura comenzó a moverse. Lenta, casi perezosamente, se inclinó hacia la salida de la tienda. El sonido de la cremallera deslizándose resonó en el silencio, un ruido tan simple que en ese momento pareció ensordecedor. La figura salió de la tienda con movimientos suaves, como si no quisiera hacer ruido, dejando a Álvaro temblando en su saco de dormir. Pasaron unos segundos antes de que Álvaro reaccionara. Cuando finalmente recuperó el control de su cuerpo, se incorporó rápidamente y salió de la tienda, buscando con desesperación a Marcos. El campamento estaba sumido en una penumbra total, el fuego reducido a unas pocas brasas que apenas iluminaban el entorno. La tienda de Marcos estaba cerrada, pero al abrirla, encontró a su amigo durmiendo profundamente, ajeno a lo que acababa de suceder. La mente de Álvaro intentaba procesar lo ocurrido. ¿Había sido una alucinación? ¿Un sueño demasiado real? Todo parecía demasiado tangible para ser producto de su imaginación, pero la oscuridad y el silencio del bosque no le ofrecían respuestas. Se quedó allí, de pie, sintiendo el frío de la noche colarse bajo su ropa, mientras una angustia irracional se apoderaba de él. De repente, un sonido familiar pero aterrador se filtró desde los árboles, el mismo tarareo suave que habían escuchado antes, volviendo a resonar en la noche. Esta vez, sin embargo, era más nítido, más cercano. Álvaro se quedó inmóvil, escuchando cómo la melodía se deslizaba entre los árboles, cada nota cargada de un tono siniestro que le erizaba la piel. Marcos se removió en su saco de dormir, perturbado por el tarareo, y finalmente despertó. Álvaro se volvió hacia él, susurrando que había alguien en el campamento. El rostro de Marcos mostró confusión al principio, pero al escuchar el tarareo, su expresión se tornó seria. Salió de su tienda, agarrando la linterna y el spray para osos, y ambos comenzaron a buscar con cautela la fuente del sonido. La linterna de Marcos cortaba la oscuridad, iluminando brevemente los troncos de los árboles y los arbustos cercanos. Pero no había rastro de nadie. El tarareo continuaba, cada vez más perturbador, como si la persona o lo que fuera que lo producía estuviera jugando con ellos, ocultándose justo fuera de su alcance. Finalmente, el tarareo se detuvo abruptamente, sumiendo el bosque en un silencio aún más opresivo que antes. Marcos miró a Álvaro, ambos compartiendo la misma sensación de vulnerabilidad. Decidieron no separarse el resto de la noche y permanecer juntos en una sola tienda, manteniendo el spray para osos a mano y la linterna encendida. Regresaron a la tienda de Marcos, donde Álvaro tomó su saco de dormir. Se acomodaron lo mejor que pudieron en el reducido espacio, escuchando los crujidos del bosque y esperando el amanecer. Cada pequeño ruido los hacía tensarse, temiendo que la figura o el tarareo regresaran. El cansancio era abrumador, pero el miedo les impedía relajarse. Las horas transcurrieron lentamente, con la tensión acumulándose hasta convertirse en una presión casi física. Cada minuto parecía durar una eternidad, hasta que finalmente el cielo comenzó a aclararse, anunciando la llegada del amanecer. La luz del día trajo consigo un alivio palpable, como si el peligro hubiera desaparecido con la oscuridad. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente claro, comenzaron a recoger el campamento con prisa. Ninguno de los dos mencionó lo que había sucedido, pero ambos sabían que algo extraño y peligroso había acechado durante la noche.
Sin intercambiar muchas palabras, guardaron sus pertenencias y emprendieron el camino de regreso al coche, dejando atrás el claro y el terror que habían vivido allí. A pesar de que el día comenzaba, la sensación de estar siendo observados no los abandonó hasta que estuvieron de vuelta en el coche, conduciendo lejos de Silver Pines. La experiencia había dejado una huella profunda en ambos, una sensación de que el bosque guardaba secretos que era mejor no descubrir. Mientras se alejaban, el bosque se mantenía en silencio, como si lo ocurrido durante la noche hubiera sido solo un mal sueño, pero ambos sabían que nunca podrían olvidar lo que habían visto y oído en esa oscura y misteriosa noche. El trayecto de regreso a la civilización comenzó con un silencio cargado de tensión en el coche. Álvaro y Marcos mantenían la mirada fija en la carretera, sus pensamientos aún atrapados en los sucesos de la noche anterior. Los primeros rayos del sol apenas lograban atravesar la densa niebla que se cernía sobre la carretera serpenteante que descendía de las montañas. Cada kilómetro que dejaban atrás parecía liberar un poco de la presión que había estado pesando sobre ellos. Marcos, que estaba al volante, no pudo evitar mirar por el retrovisor varias veces, como si esperara ver algo o a alguien siguiéndolos desde el bosque. Su mente repasaba cada detalle de la noche, tratando de darle sentido a lo que habían experimentado, pero nada encajaba. Las imágenes de la figura en la tienda, el tarareo, y los sonidos en la oscuridad continuaban atormentándolo, apareciendo en su mente como fragmentos desconectados de una pesadilla. Álvaro, sentado en el asiento del pasajero, estaba igual de absorto en sus pensamientos. Intentaba racionalizar lo que había visto, buscando explicaciones lógicas que pudieran aliviar el terror que aún sentía. ¿Podría haber sido simplemente un sueño? ¿Una combinación de fatiga y sugestión? Sin embargo, cada vez que trataba de convencerse de que había sido un error de percepción, la imagen de esa cabeza asomándose en la oscuridad regresaba con una claridad inquietante. Conforme avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. La carretera estrecha y rodeada de árboles dio paso a caminos más amplios y abiertos. Los primeros signos de civilización aparecieron a lo lejos, pequeñas casas dispersas, granjas, y finalmente, un pequeño pueblo que se despertaba con la luz del día. Ver otros coches, personas, y los edificios familiares de la ciudad les dio una sensación de alivio, pero también una extraña desconexión, como si todo lo ocurrido la noche anterior perteneciera a un mundo diferente. Cuando llegaron a la gasolinera en las afueras del pueblo, decidieron detenerse para llenar el tanque y comprar algo de comida. Necesitaban un respiro, un momento para reencontrarse con la normalidad. Marcos se bajó del coche, estirando las piernas y tomando aire fresco, mientras Álvaro se dirigía hacia la pequeña tienda para comprar café y algo de desayuno. El ambiente en la gasolinera era calmado, casi somnoliento. Un par de personas estaban en la tienda, y el encargado, un hombre mayor con una gorra de béisbol descolorida, les lanzó una mirada de cortesía. Álvaro, intentando actuar de manera normal, se acercó a la máquina de café y preparó 2 tazas. Mientras esperaba, no pudo evitar escuchar fragmentos de una conversación entre 2 hombres locales que estaban en la caja. Uno de ellos, un hombre robusto con una barba gris, estaba hablando en voz baja, como si no quisiera que lo oyeran más de lo necesario. Mencionaba algo sobre extraños ruidos en el bosque y cosas que no deberían estar allí. Álvaro se quedó inmóvil, escuchando con atención sin mirar directamente hacia ellos. El otro hombre, más joven, se limitaba a sentir, como si esas historias fueran parte de un conocimiento compartido del que nadie hablaba abiertamente. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre mayor mencionó algo sobre el bosque de Silver Pines, el lugar donde habían acampado. Las palabras figura oscura y tarareo se colaron en la conversación, y en ese momento, Álvaro sintió que el aire de la tienda se volvía pesado. Se giró lentamente para ver si los hombres lo estaban observando, pero ellos continuaban hablando entre sí, ajenos a su presencia. Pagó rápidamente el café y el desayuno y salió de la tienda con una sensación de inquietud aún más profunda. Mientras se acercaba al coche, vio a Marcos apoyado en la puerta, mirando el horizonte con una expresión de preocupación. Al entregarle su café, Álvaro decidió no mencionar lo que había escuchado dentro de la tienda. No quería agravar el miedo que ambos sentían. Después de unos minutos en los que se limitaron a beber en silencio, subieron al coche y continuaron su camino.
El pueblo quedó atrás y la carretera los llevó hacia zonas más urbanizadas. El tráfico se hizo más denso, las calles más bulliciosas, y poco a poco, la sensación de que estaban volviendo a la seguridad de lo cotidiano comenzó a asentarse. Sin embargo, la experiencia los había cambiado. Cada vez que un coche pasaba cerca de ellos, ambos se tensaban, y cada sombra en el camino parecía contener una amenaza invisible. Finalmente, llegaron a la ciudad. Los edificios familiares, las tiendas, y el bullicio de la gente caminando por las calles parecían tan distantes de lo que habían vivido que resultaba difícil conectar ambas realidades. El coche se detuvo frente al apartamento de Álvaro. Bajó con una mezcla de alivio y cansancio, agradecido de estar de vuelta, pero con la mente aún nublada por las imágenes y sonidos que habían presenciado en el bosque. Marcos lo observó mientras sacaba su mochila del coche. Ninguno de los dos tenía muchas palabras en ese momento. Había un entendimiento tácito de que lo que había ocurrido no era algo que pudieran explicar fácilmente, ni siquiera entre ellos. Sin embargo, sabían que habían compartido una experiencia que los marcaría para siempre. Antes de que Álvaro cerrara la puerta del coche, Marcos lo miró con una expresión grave. Aunque no dijo nada, Álvaro comprendió el mensaje. Ambos sabían que necesitarían tiempo para procesar lo que había pasado, y quizás algún día, podrían hablar de ello sin que el miedo les atenazara el corazón. Álvaro asintió, cerró la puerta y observó cómo Marcos se alejaba, conduciendo hacia su propio hogar. Entró en su apartamento, un lugar que ahora le parecía extrañamente acogedor y seguro, pero al mismo tiempo irreal. Se dejó caer en el sofá, sin molestarse en desempacar, y cerró los ojos. Las imágenes de la figura en la tienda, el tarareo, y la oscuridad del bosque seguían acechándolo, pero ahora, dentro de las paredes familiares de su hogar, comenzó a sentirse un poco más alejado de todo aquello. Sin embargo, sabía que esas imágenes y sonidos lo seguirían durante mucho tiempo, como una sombra persistente que no desaparecería fácilmente. Esa noche, cuando intentó dormir, se dio cuenta de que no sería fácil. Cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad le traía recuerdos de la figura y del tarareo. Se giraba y daba vueltas en la cama, intentando convencerse de que estaba a salvo, pero el sueño no llegaba. Finalmente, se levantó y se sentó en la sala, mirando por la ventana hacia la calle vacía, mientras la luz de un farol proyectaba sombras en la pared. El regreso a la civilización no había traído la paz que esperaba. El bosque de Silver Pines, con su misterio y su amenaza, seguía acechando en su mente, y Álvaro comprendió que sería un largo camino hasta que pudiera dejarlo atrás. Los días que siguieron a la aterradora experiencia en el bosque fueron una mezcla de intentos fallidos de retomar la normalidad y momentos de agobiante incertidumbre. Álvaro y Marcos evitaron hablar del incidente, como si mantener el silencio pudiera ayudarles a olvidar. Sin embargo, ambos sabían que esa estrategia solo los llevaba a una espiral de ansiedad que no podían ignorar. Una tarde, una semana después de su regreso, Álvaro estaba en casa revisando unas viejas fotos de viajes que había hecho años atrás, intentando distraerse. Pero su mente seguía volviendo al bosque de Silver Pines. No podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien, de que se habían ido de ese lugar con preguntas sin respuesta que seguían acosándolos. Decidió que no podía seguir evadiendo el tema y llamó a Marcos. Marcos contestó casi al instante, como si hubiera estado esperando la llamada. La conversación empezó con un tono casual, hablando de cosas triviales, pero rápidamente ambos se quedaron en silencio, sabiendo hacia dónde se dirigía inevitablemente la conversación. Álvaro propuso que se encontraran en su casa esa misma noche para hablar. Marcos dudó un momento, pero finalmente aceptó. Necesitaban enfrentar lo que les había sucedido y, si era posible, encontrar alguna explicación que les permitiera seguir adelante. Cuando Marcos llegó a casa de Álvaro, el ambiente estaba tenso. Se sentaron en la sala, con una botella de whisky entre ellos, listos para lo que sabían sería una conversación difícil. Al principio, ambos vacilaron, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Pero Álvaro, decidido a no seguir evadiendo el tema, tomó la iniciativa. Comenzó recordando lo que había escuchado en la gasolinera, la conversación de los dos hombres locales. La mención del bosque de Silver Pines y de los extraños ruidos le había provocado un escalofrío en su momento, pero ahora, recordándolo,
el temor se mezclaba con una inquietud por descubrir la verdad. Marcos, sorprendido por esta información, se inclinó hacia adelante, más interesado ahora que nunca. A medida que Álvaro relataba lo que había oído, los detalles del incidente en el bosque volvieron a cobrar vida en su mente. Marcos, que había estado reprimiendo sus propios recuerdos, comenzó a abrirse también. Contó que, en varias ocasiones durante esos días, había sentido que algo lo observaba, incluso en la seguridad de su propio hogar. Era una sensación que no podía explicar, pero que lo perseguía constantemente, como si la presencia del bosque hubiera seguido con ellos. Decidieron que tenían que investigar más a fondo. Había algo en el bosque de Silver Pines que no podían simplemente ignorar. Aunque la idea de regresar al lugar donde habían vivido una de las noches más aterradoras de sus vidas les resultaba angustiante, sabían que era la única forma de obtener respuestas. Empezaron por buscar información en línea sobre la historia del bosque. Lo que encontraron solo hizo que su incomodidad creciera. Había antiguos relatos locales sobre desapariciones inexplicables en la zona, avistamientos de figuras sombrías, y leyendas sobre personas que se adentraban en el bosque y nunca volvían. Los relatos eran antiguos, algunos databan de más de un siglo, pero la similitud entre lo que contaban y lo que ellos mismos habían experimentado era escalofriante. Marcos encontró un foro en el que personas compartían experiencias similares, aunque muchos de los relatos eran breves y sin detalles, como si la gente tuviera miedo de contar demasiado. Había menciones de un viejo espíritu del bosque, una entidad que supuestamente acechaba a quienes se adentraban demasiado en sus dominios. Otros hablaban de sectas que usaban el bosque para rituales oscuros. Todo sonaba a folclore, a leyendas para asustar a los niños, pero después de lo que habían vivido, ya no estaban seguros de qué creer. Finalmente, dieron con un artículo que mencionaba un evento ocurrido unos 30 años antes. Un grupo de jóvenes había desaparecido en el bosque de Silver Pines durante una excursión. Solo uno de ellos regresó, pero estaba en un estado de shock tan profundo que nunca pudo explicar lo que había sucedido. Los detalles eran vagos, y las autoridades habían cerrado el caso por falta de pruebas, pero los habitantes del pueblo cercano seguían hablando del suceso en susurros. Álvaro y Marcos sabían que tenían que hacer algo con esa información, pero el temor a lo desconocido era un obstáculo poderoso. Se miraron el uno al otro, ambos entendiendo lo que el otro estaba pensando. Tenían que volver al bosque, pero esta vez estarían preparados. No podían simplemente ignorar lo que había sucedido. Necesitaban enfrentarlo, ya fuera para desvelar la verdad o para exorcizar sus propios miedos. Decidieron regresar al lugar donde habían acampado, esta vez en plena luz del día, y buscar alguna señal, alguna pista que les dijera qué había pasado realmente. Acordaron llevar cámaras, grabadoras de audio y algo más que simple spray para osos. Si había algo allí, querían capturarlo. Mientras planificaban su regreso, el miedo seguía presente, pero también lo estaba la determinación. El bosque de Silver Pines los había marcado, y la única forma de seguir adelante era enfrentarse a lo que fuera que se escondía en sus profundidades. La noche se alargó mientras discutían los detalles, ambos conscientes de que lo que estaban planeando podría cambiar sus vidas de manera definitiva. Pero lo que estaba claro es que, sin importar lo que encontraran, no podían seguir viviendo con la sombra de la duda. Tenían que regresar al bosque y descubrir la verdad, cueste lo que cueste. El día del regreso al bosque de Silver Pines amaneció con un cielo encapotado, presagio de lo que sería una jornada tensa y llena de incertidumbre. Álvaro y Marcos se prepararon en silencio, cada uno lidiando con sus propios temores. Las palabras eran innecesarias, ambos sabían lo que el otro estaba sintiendo. Habían pasado noches en vela, atormentados por las imágenes de aquella noche en el bosque, y ahora se encontraban a punto de enfrentarlas de nuevo. Condujeron hasta el bosque en el coche de Álvaro, que avanzaba por la carretera con el motor resonando suavemente, el sonido casi un consuelo frente a lo que sabían que les esperaba. Ninguno de los dos se atrevió a encender la radio. El silencio en el coche era denso, roto solo por el ocasional crujido del asfalto bajo los neumáticos. El bosque de Silver Pines apareció ante ellos, tan imponente y sombrío como lo recordaban. La densa línea de árboles parecía un muro que los separaba del mundo exterior, una frontera que estaban a punto de cruzar de nuevo. Aparcaron en el mismo lugar que la última vez,
pero esta vez la sensación de inquietud era aún más palpable. Antes de salir del coche, ambos revisaron el equipo que habían traído: cámaras, grabadoras de audio, linternas, una brújula y varios cargadores portátiles. También habían decidido llevar un par de cuchillos, más por la sensación de seguridad que podían proporcionar que por su utilidad real. No sabían si sería suficiente para enfrentar lo que sea que les esperaba, pero necesitaban sentir que estaban preparados. Al pisar el suelo del bosque, un escalofrío recorrió a ambos. El aire era más frío de lo que esperaban, y un silencio antinatural envolvía todo. No había cantos de pájaros ni ruidos de animales. Era como si el bosque supiera que habían vuelto y estuviera aguardando su próximo movimiento. Comenzaron a caminar, siguiendo el mismo sendero que los había llevado a su campamento anterior. Cada paso era más pesado que el anterior, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. A medida que avanzaban, los recuerdos de la noche fatídica volvían a la superficie, claros como el agua. El sonido de los pasos crujientes en la oscuridad, el zumbido escalofriante, la sensación de ser observados. Todo estaba allí, como si el bosque mismo les recordara lo que habían experimentado. Finalmente, llegaron al claro donde habían acampado. El lugar estaba intacto, pero la atmósfera era diferente. Había una opresiva sensación de desolación, como si el lugar hubiera sido abandonado durante siglos, a pesar de que solo habían pasado unos días desde su última visita. El fuego que habían encendido había dejado una mancha negra en el suelo, y las ramas que habían recogido seguían dispersas, pero ahora parecían más sombrías, más ominosas. Marcos comenzó a montar las cámaras alrededor del claro, intentando cubrir todos los ángulos posibles. Álvaro, por su parte, encendió la grabadora de audio y la colocó en el centro, esperando capturar cualquier sonido extraño. La tensión aumentaba con cada movimiento, cada pequeño ruido del bosque se amplificaba en sus mentes, haciéndolos saltar. Después de asegurarse de que todo estaba listo, se sentaron en un par de troncos caídos, justo donde habían estado la última vez. El silencio volvió a caer sobre ellos, pesado y sofocante. Las horas pasaron lentamente, el tiempo parecía estirarse interminablemente mientras esperaban que algo sucediera. Cada minuto se sentía como una eternidad, la espera era casi insoportable. El crepúsculo comenzó a envolver el bosque, las sombras se alargaron, y la temperatura bajó aún más. Álvaro y Marcos intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que la noche era cuando las cosas se volvían realmente inquietantes en Silver Pines, pero también era el momento en que esperaban obtener respuestas. De repente, un ruido rompió el silencio. Ambos se tensaron, sus ojos se dirigieron automáticamente hacia la fuente del sonido. Fue un crujido, como el de una rama quebrándose bajo el peso de algo o alguien. El sonido venía de más allá de los árboles, en la misma dirección de donde habían escuchado los pasos la primera vez. El corazón de Álvaro comenzó a latir con fuerza en su pecho. Sentía el miedo reptar por su columna vertebral, pero se obligó a mantenerse firme. Marcos, con el rostro pálido, se levantó lentamente, dirigiendo la linterna hacia la oscuridad que se extendía más allá del claro. El haz de luz reveló solo los troncos de los árboles y la densa maleza, pero el sonido persistía, más cerca esta vez. El zumbido comenzó de nuevo, ese sonido espeluznante que había atormentado a ambos desde su última noche en el bosque. Pero esta vez, no era distante. Venía de dentro del claro, rodeándolos. Era como si el bosque mismo estuviera vibrando con esa frecuencia, un sonido que no parecía pertenecer al mundo natural. Álvaro se levantó de un salto, con la cámara en la mano, buscando captar cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Pero no había nada visible, solo la oscuridad cada vez más densa y el sonido que se intensificaba, envolviéndolos como un manto opresivo. De repente, la grabadora de audio comenzó a emitir un chirrido agudo, como si estuviera captando algo que no podían oír a simple oído. Ambos se acercaron a la grabadora, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero justo cuando Álvaro estaba a punto de apagarla, un frío intenso lo golpeó, como si una ráfaga de viento helado lo hubiera atravesado. Miró a Marcos, y vio que él también lo sentía. La temperatura había caído abruptamente, como si el calor hubiera sido succionado del aire. El zumbido se convirtió en un murmullo, y entonces, lo vieron. Una figura,
apenas discernible entre las sombras, se movía lentamente hacia ellos desde el borde del claro. Era alta y delgada, pero su forma era vaga, como si estuviera envuelta en la misma oscuridad que los rodeaba. Marcos retrocedió, tropezando con una piedra, pero Álvaro se quedó inmóvil, paralizado por el terror. La figura se detuvo a unos metros de ellos, y entonces el zumbido cesó. El silencio que siguió fue aún más aterrador. La figura permaneció allí, observándolos, inmóvil, y luego, sin previo aviso, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Álvaro y Marcos intercambiaron una mirada de absoluto pánico. Lo que habían visto no podía ser real, y sin embargo, lo había sido. Ambos sabían que no podían quedarse ni un segundo más. Recogieron sus cosas con movimientos torpes y apresurados, sin decir una palabra. La sensación de ser observados persistía, como si algo, o alguien, los estuviera siguiendo desde las sombras. Cuando por fin salieron del claro y comenzaron a correr por el sendero de regreso al coche, el bosque se cerró detrás de ellos, ocultando cualquier rastro de lo que habían presenciado. Llegaron al coche con la respiración entrecortada, el pánico aún vivo en sus ojos. Mientras se alejaban del bosque de Silver Pines, ninguno de los dos se atrevió a mirar atrás. Sabían que, aunque habían escapado, lo que habían encontrado en el bosque permanecería con ellos para siempre, una presencia oscura que les recordaría que no todo en el mundo tiene una explicación racional. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si ha sido así, no olvides dejar un like, suscribirte al canal de Miedo XL si todavía no lo has hecho y comentar qué te ha parecido y qué otras historias te gustaría ver en el canal. Por nuestra parte, tan solo darte las gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos en una próxima historia en Miedo XL. Un fuerte abrazo.